La misericordia de Dios es algo que la mayoría de los hombres y mujeres que han vivido en esta tierra han buscado, ¿cierto? La palabra misericordia es como esas palabras que se usan, que las usamos muy seguido y en diferentes contextos y no necesariamente siempre la aplicamos de la forma correcta. La forma correcta sería según la persona que define ese tipo de palabras, cuyos atributos se derivan de esas palabras. Más bien, las palabras se derivan de esos atributos. Así que eso es algo que muchos buscan en diferentes contextos: misericordia, misericordia. El problema es que la mayoría no quiere, cuando esta tiene que ser dada por Dios, no quiere que sea ministrada en los términos de Dios. Clamamos por la misericordia de Dios, pero no necesariamente la estamos pidiendo siempre en sus términos. ¿Por qué? Porque muchas veces no le conocemos, no conocemos su carácter, no conocemos qué es lo que implica que Dios sea misericordioso. Y la razón principal, iglesia, la razón principal por la que necesitamos la misericordia de Dios es esta: porque estamos muertos. Y lo único que puede revertir esa maldición es que Dios nos dé vida. Esa es la primer misericordia que queremos ver de Dios, que nos dé vida. Y para que tú puedas clamar por la misericordia de Dios, tienes que entender primero esto: tu estado de muerto, espiritualmente hablando, un muerto espiritual. De otra manera, no puede ser vivificado. Todos nacemos muertos, espiritualmente hablando, todos, sin excepción. Dios nos tiene que dar vida espiritual, vivificarnos espiritualmente para entonces tener vida. Y para que eso suceda, iglesia, tú necesitas misericordia de Dios. Sobre esta, Dios dice a Moisés en Éxodo 33, 19, no tienes que ir para allá, te voy a leer la cita: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Esa misma cita es tomada por el apóstol Pablo en Romanos 9:15 y es exactamente la misma que él usa para dar su argumento de aquellos a los que Dios da misericordia y aviva sus corazones. Iglesia, en estos pasajes de Éxodo que acabo de citar y de Romanos que después retoma el apóstol Pablo, podemos ver con claridad que la misericordia de Dios es dada a su discreción y beneplácito. Pero cuando ésta cae sobre las almas, sobre la alma de una persona, sucede lo que dice el título de mi sermón esta mañana: Dios te vivificará conforme a su misericordia, usará su palabra y la aflicción. Dios te vivificará conforme a su misericordia, usará su palabra y la aflicción. Muchos quieren la misericordia de Dios, no muchos la quieren en los términos de Dios. Muchos quieren ser vivificados, no muchos están dispuestos a someterse al proceso. Muchos dicen amar la palabra, no muchos quieren experimentar la aflicción que Dios comúnmente usa para derramar su misericordia. En nuestra sección Iglesia del Salmo 119 esta mañana vamos a ver 4 aspectos del proceso de vivificación que sucede cuando Dios ha decidido vivificar un alma por su misericordia. El primero de ellos, iglesia, abre nuevamente tu Biblia, lo vamos a encontrar en los primeros 2 pasajes de nuestra lectura de esta mañana, Salmo 119, versículos 153 al 154. Acompáñame con la lectura, por favor. Perdón. Dice: mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley.
Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame conforme a tu palabra. Hay una película que salió ya hace un par de años. Se llama El lugar en silencio. No sé si ya tuviste la oportunidad de verla. Bueno, la trama de esta película, no te la quiero contar toda, pero te voy a dar la sinopsis, como dirían por ahí. La trama de esta película es sobre una familia que está viviendo en un tipo de confinamiento en su hogar. Y esta familia se tiene que cuidar mucho de no hacer ruido, de que no vayan a tirar algo, de que no se vaya a tropezar a alguien, de que no se rompa algo, o que ellos mismos hablen lo suficientemente fuerte como para que el ruido se escuche, porque hay unas criaturas que los quieren matar. Y estas criaturas son muy sensibles al ruido, son como tipo aliens, así todos raros, feos. Si viste la película de Alien, es algo parecido, los predadores de esta familia. Entonces ellos se tienen que estar cuidando de que cada paso que dan, de que cada movimiento que hacen, tiene que ser muy cuidadoso, muy silencioso. Porque el sentido de estas criaturas es el sentido del oído, sí, el oído, es muy agudo. Entonces, en el momento en el que ellos llegan a tirar algo, rápidamente las criaturas, como si fueran sagüesos, van al lugar de donde salió y se originó ese ruido que sucede en la trama de la película. ¿Por qué te cuento esto? Porque algo muy parecido sucede, pero en un sentido un poco al revés, vamos a ponerlo de esas palabras, con los que reciben la misericordia de Dios. Para aquellos en quien Dios ha derramado su misericordia, sucede algo similar. Donde estábamos muertos, pero por su misericordia Dios nos da vida. ¿Ok? Ahora podemos hablar, ahora podemos hablar las cosas que glorifican a Dios, ahora podemos entender cosas que antes no entendíamos ni buscábamos. Y como consecuencia comenzamos a vivir vidas que hacen ruido y que molestan a algunos. Vidas que contradicen los estándares de vida de este mundo, que ofenden a los que no han sido vivificados. Vidas que hacen ruido debido a que proclamamos un mensaje que decimos que es la única verdad, que es absoluta y que todo hombre y mujer que es creado a la imagen y semejanza de Dios se tiene que someter. Pero cuando hacemos ese tipo de ruido, los muertos espirituales muchas veces no nos quieren escuchar. De forma que comienza esta dinámica parecida a la de la película que te cuento. Nuestra ausencia de silencio por la verdad que proclamamos se convierte en el detonador que va a traer depredadores. Como una presa, seremos afligidos por los que escuchan el ruido de la verdad de la palabra de Dios que proclamamos debido a que hemos sido vivificados, debido a que ya no estamos más muertos, sino vivos en Él. Así que el primer aspecto, iglesia, que vemos en el texto del proceso de vivificación es este, que serás afligido, pero su palabra te dará vida. Serás afligido, pero su palabra te dará vida. Si dices que eres cristiano y en verdad has sido vivificado, entonces no te quedas callado, ¿verdad? Y como consecuencia atraes a los muertos, te conviertes en su presa, te traerán aflicción, querrán hacerte daño, pero la palabra de Dios te dará vida. Amén. En ella encontrarás sus promesas de cuidado, promesas de protección en contra de aquellos que te atacan, de los cuales necesitas que alguien te defienda. Y esta es la palabra del Dios vivo. Dios y su palabra. La palabra, iglesia, es el instrumento de defensa. Muchas de las veces Dios, quiero aclarar esto, no va a ahuyentar a tus predadores. Lo único que hará es darte vida con su palabra.
fortaleciéndote con ella. Muchas de las veces sí te librará de tu aflicción, pero su palabra será tu consuelo en el proceso de esa libertad. Muchas de las veces la aflicción vendrá como consecuencia de tu propio pecado, pero si tu corazón ha sido vivificado, entonces Dios te sanará de tu aflicción usando su palabra. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no hago esto o aquello? Porque no estamos sometiéndonos a la instrucción de la palabra. Esa es la respuesta. Y yo sé que suena una respuesta muy trillada, pero tan trillada como suena, todavía no nos cae la moneda a veces, no nos cae el 20. Y buscamos soluciones en otros temas, en otras fuentes. Y Dios nos dice, ¿mi palabra no te es suficiente? ¿Acaso no es eterna porque el que la inspiró es eterno? ¿Acaso no hay sabiduría en ella porque el que habló fue el mismo que cuando habló creó todo el cosmos, incluyéndote a ti? ¿Acaso mi palabra no es el elemento que embona perfectamente en medio de todas tus aflicciones? ¿Acaso no es suficiente defensa ante tu aflicción, tu angustia, tu dolor? ¿No es suficiente consuelo para tu alma? ¿No es suficiente bebida para que refresque tu ser y continúe siendo avivado tu corazón? Así que, ¿quién eres tú esta mañana? Yo me pregunto. ¿Eres, usando un poco la imagen de la película de la que te hablé, como esas criaturas que cazan? ¿O eres de los que son afligidos debido a que has sido vivificado y no te puedes quedar callado la verdad? ¿Hablas verdad en amor a la vida de las personas? ¿O prefieres no hacerlo para que en respuesta no obtengas una aflicción de parte de ellos? ¿Te relacionas con los demás con una mente centrada en el Evangelio? ¿O mejor te callas tus opiniones y tus convicciones para así mejor llevar la fiesta en paz? ¿Quieres misericordia pero sin aflicción? Entonces la misericordia que buscas no es la misericordia del Dios que inspiró la palabra, la Biblia que tenemos en nuestras manos, iglesia. Amén. Vamos a continuar leyendo para ver el siguiente aspecto, versículos 55 al 56. Dice esto: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son, oh Señor, tus misericordias, vivifícame conforme a tus ordenanzas. ¿Alguna vez has escuchado de un bebé recién nacido que nació todo musculoso? Así con su six-pack, con sus hombros, con pectorales. No, ¿verdad? Eso no hubiera sido noticia mundial, ni siquiera noticia nacional. Eso no existe, solo en las películas tal vez, de ciencia ficción. La única forma, iglesia, en la que un ser puede adquirir un cuerpo atlético, un ser humano, un cuerpo atlético bien formado, ¿cuál es la lógica de qué sucedió previo a ese momento? El ejercicio. Es un atleta porque tiene ese cuerpo porque es un atleta que hace ejercicio, ¿no? Tiene alguna disciplina donde requiere fuerza, donde requiere usar la mayor parte de sus músculos, o por lo menos va al gimnasio y paga su mensualidad mes con mes y nunca falta. Eso es lo que pasa.
para que un cuerpo sea moldeado y luzca atlético. Un bebé no es así, ¿cierto? Más bien cuando un bebé nace, luce más como una gelatina, ¿cierto? Hasta le puedes poner el dedo y como que se regresa como un cabbage patch, cosas así, ¿cierto? De la misma forma, iglesia, que una persona está lejos de verse atlética si no busca los medios para hacer crecer sus músculos. De esa misma forma, un pecador está lejos de obtener la salvación si no la busca por la palabra de Dios. Es exactamente la misma lógica. Al igual que los bebés no nacen con músculos, cuando nacemos, no nacemos con la salvación. Aquel que piensa que existe la posibilidad de iglesia de nacer salvo es el equivalente a creer que hay un bebé que nació con un cuerpo escultural. El segundo aspecto que vemos en el texto del proceso de vivificación, iglesia, es que serás salvo, pero sus ordenanzas te darán vida. Serás salvo y sus ordenanzas te darán vida. No conozco a nadie que sea salvo que lo logró sin haber buscado la salvación en la palabra de Dios. Aún no encuentro esa rareza de persona. Para los que piensan así, la perspectiva de Dios es que están lejos de la salvación. Lo acabamos de leer en el texto. Lejos está de los impíos la salvación. ¿Por qué? Porque no buscan tus estatutos, no buscan tu palabra. Para ser, hay que creer. Y el creer viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara en hacernos saber que no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No según la perspectiva de Dios. Lo que nos pone a todos en la categoría de no buscarle y como consecuencia no obtener su salvación. Cuando en verdad le buscamos es porque Dios tuvo que hacer algo. Él tuvo que derramar misericordia, la misma que nos trajo vida. Y cuando entendemos el estado caído en el que nos encontrábamos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos acercamos a Dios no para negociar los términos de paz. Nosotros no tenemos ni argumentos ni un testimonio suficiente como para negociar con Dios los términos de paz, la enemistad que existe entre Dios y tu persona, sino que nos acercamos a Él clamando por su misericordia, reconociendo que necesitamos mucha misericordia. Hacemos eco a las palabras del versículo 156, muchas son, oh Señor, tus misericordias, vivifícame conforme a tus ordenanzas. Los que no le buscan por medio de su palabra, iglesia, están lejos de expresar este tipo de clamor. Debido a que es la palabra la que nos ayuda a entender cuántas misericordias en verdad necesitamos para ser salvos. Y que nuestros corazones continúen siendo avivados por las ordenanzas de Dios. ¿Dónde estás tú parado esta mañana con respecto al proceso de vivificación que vemos que se menciona ya por segunda vez en lo que llevamos del texto? ¿Estás cerca o lejos de la salvación? ¿Buscas la misericordia de Dios según su palabra? ¿O eres como los impíos que no buscan porque no les preocupa? No sienten ver la necesidad de una salvación. ¿Quién eres tú esta mañana? El peligro, iglesia, de no buscarle en su palabra es debido a que vives engañado de pensar que puedes obtener la salvación sin hacer uso de la misma. De la misma forma que mis hijos, todos saben que tengo hijos y todos son menores de 9 años, serían engañados de pensar que obtendrán un cuerpo atlético y muscular si no practican algún deporte o se meten a la membresía del gimnasio. Amén. Vamos a leer los siguientes 2 pasajes que nos van a dar el siguiente aspecto. Son 3 pasajes.
versículos 157 al 159. Dice: muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. Veo a los pérfidos y me repugnan, porque no guardan tu palabra. Mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. Pensé en dar una ilustración para esta sección, pero después me acordé que las mejores ilustraciones nos las da nuestro Señor Jesucristo. Amén. En realidad no debería existir ni un sermón, no que sea malo que existan, porque la mayoría de mis sermones están llenas de ilustraciones que no están en la Biblia, pero no sería necesario que usáramos otras ilustraciones fuera de la Biblia, porque la Biblia ya es suficiente herramienta que nos da un sinfín de ilustraciones, y de la boca de Jesús salen la mayoría. Él es así como Él enseñaba. Y esto es algo que sale de su boca en Lucas 21:12. Dice esto: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Yo no sé tú si te dices cristiano y llevas algún tiempo caminando con Jesús, pero hay un sentido en que de manera personal yo no entendía muy bien este tipo de textos cuando Dios me salvó, cuando clamé por primera vez por misericordia. Y yo creo que Dios en su misericordia no nos permite entenderlos muy bien tampoco al principio de nuestro caminar con Él. De otra forma, somos tan testarudos que tardaríamos un poco más en responder al llamado de arrepentimiento y fe en el nombre de Jesús. Las misericordias de Dios tienen que ser muchas. Primero, debido a que muchos son nuestros pecados, pero también debido a que una vez que comenzamos a caminar con Jesús, muchos serán nuestros enemigos, nuestros perseguidores y adversarios, como vemos en el texto. Muchos de los cuales nunca nos imaginamos, muchos de los cuales aún pensamos que habían sido avivados junto con nosotros. El tercer aspecto, iglesia, que vemos en el texto del proceso de vivificación es que serás perseguido, pero su misericordia te dará vida. Serás perseguido, sí, como que eso no nos gusta escuchar cuando hablamos de que Dios salva. Serás perseguido, pero su misericordia, iglesia, la misma que te salvó, te va a dar vida. La misericordia que salva es la misma que sostiene la fe cristiana. La gracia salvífica es la misma gracia que Dios vierte para que entonces podamos perseverar aún en medio de la aflicción, aún en medio de la persecución. Serás perseguido porque no te apartas de los testimonios de Dios. Serás perseguido porque ahora, como Jesús, eres la luz del mundo. Y los hombres, dice la Biblia, que amaron más las tinieblas que la luz. Serás perseguido porque los que no guardan la palabra, los que no la obedecen, no les gusta ver que tú sí la guardas tal vez. Serás perseguido porque tu corazón ha sido avivado. Como consecuencia amas los preceptos de Dios, pero esto te traerá adversarios, los pérfidos que vemos en el texto. Por usar una mejor palabra, los traidores, los cuales nos deberían de causar, según el texto, no según el pastor, repulsión. Repulsión, iglesia. Debido a que no aman la palabra o dicen amarla, pero con sus vidas la niegan. Todos queremos la salvación, ¿cierto? Pero pocos queremos seguir a Jesús en los términos de Jesús. Jesús promete persecución, misma que aún el apóstol Pedro no quería. En el último capítulo del Evangelio de Juan, él expresa estas palabras sobre su compañero Juan en una conversación que él tuvo con Jesús.
en donde Jesús le deja ver a Pedro que iba a ser un mártir de Jesús, un mártir de la fe cristiana. Entonces Pedro, al verlo, ¿a quién? A Juan, le dice: Señor, ¿y este qué? Como diciendo, ya me dijiste lo que mi pieza del pastel, mi pedazo de pastel, lo que me toca a mí, pero ¿este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Ese es Cristo, iglesia. Eso podría sonar ofensivo ahorita en los púlpitos. ¿Y a ti qué? No, pero es que mi sufrimiento es más. ¿Y a ti qué? Tú sígueme. No, pero es que mira mi contexto. ¿Y a ti qué? Sígueme. Cristo está diciendo ahí: ¿que no valgo la pena? ¿Qué acaso no valgo la pena? Tu sufrimiento, tu persecución, tu dolor, tu angustia, tu temor. ¿Acaso no soy suficiente partido para ti? Es lo que Cristo está diciendo, iglesia. Seremos perseguidos, sí, pero Él vale la pena. Seremos tentados a escondernos, sí, pero Él vale la pena. Dice la historia que Juan, el apóstol, fue el único que no murió martirizado, aunque sí lo martirizaron por toda su vida, pero fue el único de los apóstoles que no murió martirizado. Todos los demás lo hicieron, todos los demás fueron perseguidos. ¿Y tú por qué crees que fue? ¿Porque cantaban villancicos en Navidad? No, porque predicaban la verdad, porque no se la callaban, porque exhortaban, porque animaban, porque reprendían, porque no comprometían la verdad del Evangelio de Jesucristo. De la misma forma que le pasó a Juan, el apóstol, no todos moriremos por el martirio, pero lo que sí es garantía es que todos los que somos verdaderos hijos de Dios seremos de una forma u otra, en menor o mayor medida, perseguidos por nuestros adversarios. Pero la misericordia de Dios, iglesia, que nos salvó, es la misma que nos va a dar vida en medio de la persecución. Amén. Así que, ¿quién eres tú esta mañana? ¿Perseguido o perseguidor? ¿Vivificado o adversario? ¿Clamas por su misericordia por medio de su palabra y anticipando aflicción en tu vida? ¿O quieres misericordia, pero sin persecución y sin aflicción? Iglesia, si tu corazón en verdad ha sido avivado, entonces crees y vives la siguiente declaración que vemos en el último versículo de nuestro texto esta mañana. Así que acompáñame a leerlo junto. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. En la semana escuché una noticia muy triste que me trajo mucho dolor. El hijo de un hermano que conocí en persona y que me discipuló aún por una semana en Canadá, murió. Este hermano es muy conocido por todo el mundo cristiano sano, bíblico. Este hermano tiene un blog que empezó a escribir desde hace no sé cuántos años y nunca ha dejado de escribir en un solo día de Dios, algún artículo o pensamiento de la palabra de Dios. Su nombre es Tim Challies. Tim Challies tenía 3 hijos, de los cuales uno partió esta semana. Nick Challies, 20 años, estudiando el seminario, se comprometió hace 3 meses y murió. Una muerte fulminante, una muerte donde, como lo describe, y voy a leer más adelante lo que escribe su papá, que nadie se esperaba. Un jovencito que pareciera que tenía la vida por delante, que ya no está su presencia con nosotros. De repente Dios lo llama a su presencia. Es en esos momentos como este, que la fe, iglesia, es probada.
Es momentos como este que Tim Challies, el padre de Nick, es probado con fuego para ver si eso que escribe día con día, para ver si esas publicaciones y esos libros que tiene se muestran como evidencia en su vida. El cuarto y último aspecto que vemos en el texto esta mañana del proceso de vivificación es que serás transformado, toda su palabra será tu eterna verdad. Yo sé que para ti, hacer eco a la declaración que vemos en el versículo 160 es más fácil cuando acaba de publicar uno de sus libros o cuando acaba de grabar un documental cristiano. La suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Todos decimos amén. Pero ¿cuánto de eso hacemos eco cuando estamos en una aflicción profunda? Pero la prueba, iglesia, de que en verdad el corazón de Tim Challies ha sido vivificado, de que la transformación ha llegado a su vida, es cuando él puede hacer eco a esas palabras en medio de la aflicción y el dolor, en medio de la muerte y el arrebato, y que tu vida refleje ese actuar. Evidentemente, Tim Challies fue transformado cuando confió en Jesús, entregó su vida en servicio y devoción a la iglesia. Tim sigue siendo transformado y mantiene su testimonio, donde con su vida nos deja ver que cree toda la palabra de Dios, que es verdad y que cada una de sus ordenanzas son justas y eternas. Esto es lo que Tim escribe al día siguiente de la muerte de su hijo. Mi hijo amado, se ha ido para estar con el Señor. En todos los años, dice él, que llevo escribiendo, nunca he tenido que escribir palabras más difíciles, más devastadoras que estas. Ayer el Señor llamó a mi hijo para sí, mi amado hijo, mi dulce hijo, mi buen hijo, mi piadoso hijo, mi único hijo. Nick estaba jugando con su hermana y su prometida, así como otros estudiantes, cuando de repente se desplomó, sin recobrar nunca la conciencia. Estudiantes, paramédicos y médicos lucharon valientemente por su vida, pero no pudieron salvarlo. Está con el Señor que amaba, el Señor que él anhelaba servir. No tenemos respuestas para los qué o los por qué. Ayer Aline, su esposa, y yo llorábamos hasta que no podíamos llorar más, hasta que no quedaron más lágrimas. Luego, más tarde en la noche, nos miramos a los ojos y dijimos, podemos hacerlo. Entonces, en nosotros no está el querer hacerlo, pero podemos hacerlo. Esta pena, este dolor, esta devastación, porque sabemos que no tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas. Podemos hacerlo como cristianos, como un hijo e hija del Padre, que sabe lo que significa perder a un hijo. Viajamos durante la noche para llegar a Louisville, Kentucky, en Estados Unidos, y así poder estar juntos como familia. Les pedimos que nos recuerden en sus oraciones mientras lloramos juntos nuestra pérdida. Sabemos que nos esperan días agotadores, noches sin dormir, pero por ahora, aunque nuestras mentes están desconectadas y nuestros corazones destrozados, nuestra esperanza está fija y nuestra fe se mantiene firme. Nuestro hijo está en casa. Iglesia, es en la declaración final de esta cita que Tim nos deja ver que su alma ha sido afligida, pero que su fe no ha sido movida, sino por lo contrario, su alma sigue siendo vivificada conforme a las misericordias de Dios.
Su alma sigue siendo conformada a la imagen de la palabra eterna de Dios que se encarnó en la persona de Cristo Jesús. El Hijo de Dios que tuvo que morir por tu pecado y mi pecado. El Hijo de Dios que se dio como un sacrificio para que Tim pudiera experimentar la misericordia de Dios en su vida en momentos como este. El Hijo de Dios que tuvo que morir para llevar tu lugar, para tomar tu lugar, para llevar la más grande de tus aflicciones. Él cargó el pecado de los hombres. Él cargó tu maldad. Él cargó la vergüenza. Él cargó la pena. Él padeció. El Hijo de Dios, quien recibió la ira en tu lugar. La ira de un Dios santo y airado por el pecado. La ira por los adversarios de Dios que éramos tú y yo. La palabra de Dios enseña que necesitamos la misericordia de Dios. Y los términos de la misericordia de Dios Él los propuso y son estos. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de no buscar a Dios en los términos de Dios y ven a mi Hijo Jesucristo en sumisión a su persona, reconociendo tu necesidad de Él, recibiendo el perdón de pecados que únicamente es obtenido cuando has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador. Iglesia, muchas son las misericordias de Dios. Pero la más importante de sus misericordias es esta: que vengas a los pies del Hijo si aún no le conoces. Que reconozcas que sí, que si aún estás vivo, es porque Dios es muy paciente para contigo. Si aún no te has desplomado como le sucedió a Nick, es debido a que Dios es muy paciente con tu pecado y espera que vengas al Hijo en arrepentimiento y fe, clamando por su misericordia. En el caso de Nick, él no murió. Él pasó de muerte a vida cuando se arrepintió, cuando creyó. En el caso de Nick, él no está muerto, sino que trascendió a la vida venidera. En el caso de Nick, él está más convencido que cualquiera de nosotros en este preciso momento de esta verdad, de que la suma de las palabras de Dios son verdad y de la eternidad de sus justas ordenanzas, pues su alma ha experimentado la trascendencia eterna. Así que, ¿dónde estás parado tú esta mañana con respecto a la misericordia de Dios? ¿Qué te hace pensar que tu partida será anunciada para que no te tome por sorpresa? ¿Qué te hace pensar que tendrás tiempo de arrepentirte y clamar por salvación antes de tu partida? La palabra de Dios, iglesia, nos advierte de muchas formas que la muerte está a la vuelta de la esquina. Y también nos advierte de lo vano que será haber vivido una vida como un muerto, ignorando la misericordia de Dios, misma que Dios nos está ofreciendo esta mañana para que tu alma sea vivificada si aún no le conoces. Y es en arrepentimiento y fe que el Padre en los cielos te pide que lo busques, en la persona de Jesús que te pide que confíes, en los méritos del que pagó por tu pecado, que puedes pasar de muerte a vida, de enemigo a hijo, de perdido a salvo por gracia. La misericordia de Dios es algo que la mayoría de los hombres y mujeres que han vivido en esta tierra buscaron y seguimos buscando. Sin embargo, la mayoría no quiere que ésta sea dada o ministrada en nuestras vidas en los términos de Dios. Mi oración, iglesia, esta mañana es esta: que nosotros y que tú no seas parte de esta mayoría y que en su lugar, como Nick Chalice, como su papá Tim y como toda su familia, recibas la misericordia que Dios nos da por medio de su palabra, que se encarnó
y que llevó tu aflicción, la aflicción de los pecadores. ¿Para qué? Para que nuestros corazones fueran avivados para una salvación eterna. Vamos a orar para que Dios nos ayude, iglesia, y nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias. Padre, gracias porque tu palabra siempre edifica los corazones de los tuyos. Señor, ayúdanos a buscar tus misericordias, a buscarlas en tu palabra. Ayuda a que los corazones que escucharon este mensaje, Señor, sean vivificados esta mañana. Que los que ya te conocen sean vivificados para santificación, para conformación a la imagen del Hijo. Que los que ya te conocen sean vivificados para reconocer que la vida cristiana es una vida de aflicción, de persecución, pero donde la palabra nos sostiene, donde tus misericordias nos dan vida, pero donde tú eres digno de ser buscado, sin importar que vendrá la aflicción, sin importar que tal vez alguno de nosotros, no lo sabemos, va a morir como consecuencia del martirio por el nombre de Cristo. Señor, también te pido por aquel que está sentado en este lugar, que escuchó el mensaje, o parte del mensaje, o por lo menos lo más importante del mensaje, que es el evangelio de tu Hijo, y que aún no te conoce, y que ha estado viviendo, pero que en realidad está muerto. Yo te ruego por esa alma que en necesidad, que necesita ser avivada, y que la única forma por la que puede ser avivada sea que tu Espíritu Santo quebrante los corazones, para que esa persona entienda que no es en sus fuerzas, que sola no puede, que sus buenas obras, aún la mejor obra, es como un trapo de inmundicia para querer ganar la salvación, porque la salvación no se gana, se recibe, es por gracia, no por obras, es un regalo inmerecido, no algo que yo puedo trabajar y ganar. Señor, aviva los corazones, te ruego, quebrántalos. Ayuda a que las personas que aún no te conocen, aún del otro lado de la pantalla, esta mañana clamen por misericordia. No permita, Señor, que se vayan al infierno. No permita, Señor, que perezcan en sus pecados, Señor. Ilumina las mentes para que vengan, para que se arrodillen, para que confíen en Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.